Buenas tardes, mi nombre es Laura Alexandra Valencia, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y para esta asignatura de evaluación de la práctica docente hoy vengo a realizarles una pequeña presentación sobre la investigación-acción como entregable de la unidad cuarta. Espero sus recomendaciones y sugerencias. En primer lugar, hay que partir del punto de que la educación entendida como un proceso social se hace importante desde la posibilidad de promover cambios culturales, teniendo en cuenta que las políticas educativas lo que hacen es exponer escenarios de aprendizajes que llevan a cabo situaciones que están relacionadas directamente con la identidad y directamente con los procesos culturales de identificación social de cada uno de los miembros de la comunidad. Entonces, desde esta perspectiva, la investigación-acción puede tener importantes condiciones, ya que a través de ella pues, la educación puede fortalecerse como un proceso social que no solamente impulsa un cambio cognitivo, sino que también impulsa un cambio relacionado con el rol que tiene cada miembro de una comunidad determinada. Ahora bien, en el marco de la cultura organizativa hay que tener en cuenta que la cultura se instaura como un conjunto de lecciones que incluye costumbres, organizaciones, aceptación y comportamiento. Dentro de esas costumbres hallamos las preconcepciones, dentro de las organizaciones podemos hallar las construcciones en el contexto y dentro de la aceptación del comportamiento está relacionada a la conducta y las reconstrucciones. Todo esto conlleva una identidad colectiva y una identidad personal. Hay que tener en cuenta la teoría del análisis del discurso, en el cual el concepto de hegemonía y el concepto de representaciones sociales se ven íntimamente relacionados, ya que entendemos como ideología el concepto de costumbres y de preconceptos culturales que adaptamos a nuestro contexto con el objetivo de podernos sentir identificados dentro de una determinada comunidad. Lo anterior es vital, ya que la educación permite ese proceso de encaje y ese proceso de rehabilitación en cuanto a la sociedad. Nosotros a través de la educación es que nos convertimos en miembros de una sociedad determinada y que adaptamos ciertas costumbres y ciertas condiciones para poder llevar una vida en sociedad exitosa. Dentro de los procesos de la investigación-acción, enmarcados en los procesos cognitivos y en los procesos educativos, la etnografía se convierte en una herramienta válida. ¿Por qué? Porque esta nos permite, primero que todo, perfeccionar la descripción de la organización. También se puede realizar una etnografía desde una metodología cualitativa mixta y también una etnografía es un enfoque totalmente disciplinar, ya que recibe aportes de la sociología, la antropología, la psicología, la lingüística, el análisis crítico del discurso, la educación y todas aquellas disciplinas que de una u otra manera aportan a la construcción del ser humano. La investigación-acción se consolida como una forma válida de adquirir conocimientos, ya que nos aporta una cierta veracidad sobre el debate de la legitimidad, el conocimiento enfocado en la practicidad. La práctica se convierte en una parte vital en el proceso educativo, ya que los últimos modelos relacionados con la educación impulsan el hecho de que la persona o el estudiante como tal tome el conocimiento para poder adaptar a su contexto y a través de él pueda transformar su realidad y la realidad de su comunidad. Entonces el hecho del conocimiento solo por aprender o solo por desarrollar una parte cognitiva no enfoca procesos sociales, no está relacionado con procesos comunitarios, no impulsa a la persona a realizar un cambio conceptual. Entonces, por lo tanto, si no se realiza un cambio conceptual, no se presenta ningún cambio axiológico. Lo anterior, digamos, presenta graves fallas, ya que el conocimiento por el conocimiento pues, no aporta el valor social y el valor pragmático que debe tener la educación, teniendo en cuenta teóricos como Freire, que buscan una educación popular que reivindique las masas y que le otorgue al pueblo la posibilidad de relevar y la posibilidad de poder tomar sus propias decisiones a través del conocimiento. Ahora bien, la investigación práctica busca, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, que el estudiante desde su propia realidad, teniendo en cuenta sus preconceptos, sus presaberes, logre investigar y logre poder solucionar problemas de su vida cotidiana. Entonces aquí ya tenemos una educación que está basada en el desarrollo de problemas, al estar basada en el desarrollo de problemas, sí o sí busca que la práctica y que la práctica sea la parte más importante dentro de este proceso educativo, ya que el conocimiento tal memorístico
se encuentra prácticamente en todas las redes sociales. Entonces, esta investigación práctica invita a hacer una lectura mucho más amplia del contexto, de los roles que tenemos dentro de la comunidad, de cómo podemos aportar a desarrollar y a mejorar problemas que nos afectan a todos. Y ahora bien, desde la reflexión desde la diversidad, pues al realizar un diagnóstico válido sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo, el estudiante debe partir de una reflexión sobre lo diversos que somos, sobre lo importante que es el componente cultural en la vida del ser humano y sobre cómo ese componente cultural enmarca nuestras condiciones axiológicas, nuestras condiciones de educación, nuestras condiciones sociológicas, antropológicas y cómo desde ahí es que nosotros desarrollamos una perspectiva del mundo. La validez de la investigación-acción dentro del aula tiene tres perspectivas en las cuales se debe basar el docente para poder desarrollar este tipo de investigación. En primer lugar, alejarse de la perspectiva del nativo. Cuando hablamos de esta perspectiva, estamos hablando de que se deben eliminar todos los prejuicios y los preconceptos que se tengan con respecto a ciertas ideologías, de estos grupos sociales, y lo que se busca es no basarnos en estereotipos al realizar este tipo de acciones. También se requiere que los datos para la validez en el aula trasciendan. O sea, los datos deben ser desarrollados dentro de la misma aula y deben ser adquiridos a través de la práctica. O sea, se debe hacer un diagnóstico previo contextual. Y para ello se deben diseñar unos instrumentos cualitativos o mixtos que involucren toda la multidisciplinaridad en la que está inmersa la investigación-acción. Todos estos tres elementos son vitales a la hora de darle coherencia a la investigación-acción dentro del proceso educativo. Como conclusiones importantes dentro de la perspectiva de investigación-acción en el aula para el doctorado en ciencias de la educación en la Universidad de Guatemala, Aguascalientes, es importante tener en cuenta que primero se necesita generar una cultura profesional con respecto al hecho de que es necesario evaluar las acciones que se realizan en un contexto educativo. Todo se debe medir en términos de calidad, no simplemente la acción de aplicar la vieja escuela o la escuela tradicional, sino que la investigación-acción se basa en un pensamiento crítico que invita a la reflexión y al desarrollo de argumentación a través de un modelo que procura una transformación social. También hay que tener en cuenta que la etnografía dentro de la investigación-acción es una metodología de la investigación cualitativa que está relacionada con ella, pero que tiene diferencias en cuanto al desarrollo del papel docente en la cultura que se está observando. Ambas tienen el objetivo de trascender en el aula. Cuando me refiero a trascender en el aula, me refiero al proceso de dejar atrás el modelo de la escuela antigua de conocimiento solo por el conocimiento, sino que se busca promover la participación, el pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces el docente deja el rol de el que enseña, sino que pasa a un rol mediador en el que guía el proceso de investigación. Pero entonces estos resultados pueden diferenciarse de acuerdo a una diversidad de factores que influyen en este proceso. En este punto también hay que tener en cuenta que la validez de la investigación-acción depende del enfoque del docente investigador. Y cuando hablamos del docente investigador, estamos hablando del docente que se preocupa por solucionar causas sociales y se preocupa por proponer problemas y soluciones a las diversas problemáticas que puede presentar una comunidad. Es a través de esta presentación y de este diagnóstico de las problemáticas que los estudiantes se ven inmersos en ellas y que logran de una u otra manera sentirse identificados como miembros de una sociedad que les necesita, como miembros de una comunidad que requiere de su pensamiento crítico y que requiere de su participación para su transformación. Esto es vital ya que el estudiante al sentirse incluido, al sentirse identificado, va a poder desarrollar habilidades básicas que le va a permitir, aparte de adaptarse efectivamente a la sociedad, le va a permitir sentirse valorado y va a poder de una u otra manera participar de una manera mucho más clara y mucho más efectiva en la construcción de la sociedad. Espero que esta exposición les haya gustado. Mi nombre es Laura Alexandra Valencia y quedo pendiente de todos sus comentarios.